Bueno, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar hoy de otra obra que está en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de Noches Romanas? Bueno, hoy vamos a hablar de La Mujer Justa. Y comentábamos, ¿no?, la buena programación que está teniendo el Centro Cultural de la Cooperación, que es un proyecto privado, pero está cubriendo un espacio muy importante ahí en la calle Corrientes. Está Hugo Urquijo, que dirige la obra, Graciela Dufo, que la protagoniza. Hugo también aparece, ya nos va a contar. Y es un texto de Sándor Márai, nada menos, el escritor húngaro. Yo me acordaba, hace unos años se puso El Último Encuentro acá en Buenos Aires con Duilio Marcio. Y bueno, se ve que el teatro... Hilda Bernard, ¿no? Estaba Hilda Bernard Heredia. Y Fernando Heredia, una apuesta de Gabriel Escovich. Digo, deben tener algo los textos de Sándor Márai que atrae a la gente de teatro. Ustedes hicieron la adaptación, ustedes dos. Yo creo que leí por ahí que vos, Graciela, lo leíste, la novela, y dijiste, esto quiero hacer. Claro, sobre todo, bueno, primero por la calidad y el contenido de los textos, y además porque en la novela, bien sabés que son los tres monólogos, ¿no? María, Peter... Son tres personajes y son tres monólogos. Y son tres monólogos. Entonces, claro, muy fácilmente dije, bueno, esto es una obra componer de teatro. los monólogos, dijiste vos. Mentira. Y ahí empezaron los problemas. Y no fue así. Hicieron más de 10 adaptaciones. 14. 14 adaptaciones, los dos juntos. Sí. Muchas veces por separado, pero Hugo, debo decir que siempre fue el más disciplinado. ¿Y por dónde pasaban fundamentalmente los problemas? Porque uno lee la obra y dice, es como dice Graciela, bueno, son tres visiones, tres monólogos. Sí, no, pero ¿qué pasó? Cuando uno lee los tres monólogos, cada uno de los personajes tiene un interlocutor, un falso interlocutor. Claro. Es simplemente una excusa que puso Márai como para que el personaje hable con alguien. Eso, en principio, nosotros lo transformamos, el interlocutor fundamental es el público. Entonces, son relatos a público. El público es el interlocutor. Eso es una primera decisión importante, donde entonces el teatro toma una dimensión narrativa importante, que es una tendencia moderna muy importante en el teatro, donde el teatro empieza a tomar una dimensión narrativa. Después de esa cantidad enorme de material de la novela, la selección fue un paso importantísimo. La selección que queda y que no queda. Y aún en determinados tramos, suponete, hay momentos donde se describe esa casa maravillosa de la alta burguesía donde vive el personaje masculino, y de todo lo que se dice de esa casa, lo que dice él, lo que dice la mucama, lo que dice la madre, lo que dice la primera mujer, como encontrar qué. Porque esto es lo importante. Esta fue la segunda etapa, que fue quitarle la impronta de la novelística y que el lenguaje fuera teatral. Porque aún la narración teatral no es igual que la narración de la novela o del cuento. La narración teatral tiene algunas premisas, y ahí es donde los dos tuvimos que poner muy en juego, y Graciela en ese sentido tiene mucha oreja en cuanto a decir, no, esto para ser escuchado no es, esto hay que darle una vuelta para que resuene de manera que el espectador, al escucharlo una vez, la imagen se le quede grabada, y entonces luego hay que encontrar el lenguaje narrativo teatral, ¿no? Graciela, lo que pasa es que tiene experiencia, porque has puesto muchos textos, me acuerdo el de García Márquez, etcétera. Estaba pensando en algo que aprendimos de él, pero él escribió especialmente la obra, pero primero por una cuestión de extensión, y después de esto que señala Hugo, había una parte del relato donde la protagonista decía, siempre pensaste que el Floro había sido mi amante, y le contaba la realidad. Y luego de ensayarlo, yo un día lo llamé por teléfono, bueno, consulté con Hugo, me dijo, decíselo vos. Que animarse con García Márquez. No, habíamos ya trabajado con él, y él me había dicho, no te preocupes, es muy difícil escribirlo, pero es muy fácil quitarlo.
Es raro eso en un autor, porque a los autores les cuesta mucho. Eso es lo que yo le dije. Sí. Bueno. Y todavía dijo, y lo que quede desechado, yo luego escribo cuentos. Claro, escribo otro cuento. Para algo lo voy a usar. Sí. Claro. Entonces yo ahí le expliqué que era mejor que el marido y que el público siguiera la historia y que al final supiera. No fue mi amante. Claro, eso es lo que creías. Claro. Entonces él me contestó, si fuera para ser leído, no estaría de acuerdo contigo, pero como es para ser escuchado, estoy de acuerdo. Ahí sí. Lo pueden cambiar. Sí. ¿No? Claro. Que esa es la diferencia. Claro, claro, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no... Y otra cosa muy importante, que es otra parte del trabajo con el texto de La Mujer Justa, es cuando el texto, aun cuando sea relato, vehiculiza imágenes potentes. Muchas veces el texto de relato vehiculiza acción también. Claro. Uno narra acción. Claro. Y entonces el espectador está viendo lo que pasó, aunque no esté pasando allí. Y en ese sentido, pero eso ya tiene más que ver con el trabajo de dirección, una cosa que a mí me preocupó mucho fue que el texto de La Mujer Justa estuviera muy encarnado emocionalmente, digamos, que los personajes estuvieran muy comprometidos emocionalmente con lo que contaran. Eso está logrado. Que no fuera un relato frío, sino que... No, de frío no tiene nada. No, o sea, tiene mucha temperatura. Los tres personajes se exponen de una manera muy fuerte, ¿no? Es verdad, yo leí que igual vos no pensabas protagonizarlo, que lo iba a hacer Claudia Lapacó. Hubo ensayo con Claudia. Claudia ama mucho este texto, este texto muchísimo, pero hubo problemas de producción, se postergó un año y después ella ya estaba comprometida para hacer filosofía de vida. Claro, filosofía de vida que hizo con Halcón y Bebán. Pero ella empezó a hacer María. Así que no era Graciela estaba todavía haciendo Brujas en ese momento. La última época de Brujas. Por tercera vez ya había... ¿Tercera? ¿Cuántos años de Brujas? Hace 15. No, primero fueron 7 años, después pasaron 2 o 3 años. Yo hice otras obras, hicimos el Lorca. Y repusimos la diatriba en el 2005 también. Volvimos a hacer lo de García Márquez y después volvió Brujas y después volví a hacer otras cosas y después volvió Brujas. Y siempre volvía Brujas. Yo siempre le digo a Rota, pero ya somos abuelas. Bueno, pero vamos 2 meses y bueno, y seguía. Ahora ya no, ya. ¿Ya no? ¿Nunca más? No, por mi parte, no, ya está, fue... ¿Te interesa más este tipo de trabajo donde estás más involucrada en todo? Pues estás en la creación del texto. Nosotros con Hugo, salvo, por ejemplo, esta excepción, o los trabajos que él ha hecho en el Teatro San Martín, cuando lo dirigía aquí Bestaif, siempre nos hemos puesto la mochila, ¿no? Claro, desde el 80 de generar y pico que hicimos los proyectos. Se me ha llamado Deseo, fue una producción nuestra, que primero juntar la plata para comprar los derechos, que después juntar la plata para hacer... Y la segunda, la reposición de la diatriba de García Márquez en el 2005 también fue producción nuestra. Sí. Eso fue ya una versión de cámara. Se estrenó en el Cervantes, la diatriba de García Márquez, en el 87. Y en el 2005 la repusimos en teatro de cámara, en el Pairó, y después interior, gira, bueno. Estas cosas siempre tienen ulterioridades en el interior. Pero además pudo hacer su entrada a Brujas porque Gabo dijo, la tengo que corregir. Él tardó desde que nos conocimos y nos comentó, sobre todo a Hugo le comentó la idea que tenía, pasaron 9 meses. Porque él me dijo, tengo que terminar la novela sobre Bolívar, pero hizo un paro con lo de Bolívar y hizo la obra. Y después dijo, tengo que corregirla. Y ahí pasaron 10 años. ¿10 años? Sí. Hizo otras cosas en el medio. Sí, y ahí entró Brujas. Y ahí otra vez Brujas. Lo iba llamando. Y no, todavía no está. Claro, bueno. Y cuando ya, viste, te olvidás, porque si es 10 años, ya pensás que nunca más. No quiere más. Pero no se olvidó. Hubo un llamado y dijo, bueno, ya está. Había cambiado 4 palabras. En los 10 años. Pero para él sería fundamental. Hay que tener paciencia. No, y algunos cortes. Había algunas historias que había cortado. Digo, volviendo a La Mujer Justa, hay 3 personajes que son arquetípicos de muchas cosas. Son 3 clases sociales que se juegan.
en escena, está el protagonista que hace Arturo Bonín, que es un aristócrata, el papel de Graciela, que es su mujer, es una mujer de clase media, y la amante, que fue mucama en la casa desde los 15 años. Entonces también... Clase baja. Y además vamos a ver el momento histórico, esto es en los años 30, 40. Claro, entre guerras. Entre guerras en Hungría. Y todo eso es muy importante en la obra, está muy marcado, y también está marcada la psicología de los personajes. Este hombre incapacitado de amar o de tener un vínculo cercano emocional con alguien. El papel tuyo, Graciela, que es el opuesto, es una persona que pone sus sentimientos ahí, así le va y sufre, ¿no? Sí, con un sometimiento casi, ¿no? Es sometida. Un gran sometimiento. Es sometida. Sometimiento también porque él no puede amarla del modo en que ella quiere ser amada. Porque pero es de una manera muy... Lo que ella pide es muy absoluto. ¿Por qué te casaste conmigo? No te lo digo a vos. Y él le dice, porque no sabía que me amabas tanto. Es tremendo eso. Es tremendo. Es brutal. Bueno, todas las vicisitudes del amor que plantea la obra son interesantísimas. Y los tres personajes tienen un momento que hablan directamente al público, hacen su monólogo, y los tres son de una intensidad muy grande. Debo decir que está muy bien Victoria Oneto. Me gustó mucho lo que hace. Y es la que hace un poquito de tiempo que lo está haciendo. Porque ya lo hicieron 3 actrices, ¿no? Es la tercera. Es que La Mujer Justa nos ha traído sorpresa tras sorpresa. Fue un texto que se pensó que estaría 3, 4, 5 meses, porque hay que sentarse a escuchar ese texto bellísimo, pero es una historia, se ve muy atrapante, y llevamos 1 año y pico haciendo. Sí, 1 año y pico. Cambió de teatro, ¿no? Cambió de teatro, volvimos a la cooperación. Un mes en la comedia, porque en el centro ya tenían otros compromisos, porque también ellos no pensaron que iba a ser, y bueno, arreglamos, en febrero volvemos. Y entonces, claro, eso ha hecho que lo mismo. Las actrices por ahí tenían compromisos y cambios, pero el cambio siempre fue en el personaje de Judith, que es la mucama que termina casándose con el señor de la casa. Es un gran personaje. Es un gran personaje, porque además es la que expone totalmente el conflicto social, ¿no? Sí, pero y es la que introduce la violencia. Sí. Cuando entra ese personaje, introduce... Atrás de eso viene la violencia. Y viene la violencia de quien ha acumulado durante años odio y resentimiento y maltrato. Tiene unas frases, pero de una... Sí, tenían tantos zapatos para cazar, zapatos que limpiaba los retretes y tenía que estar, que no sabía si olía bien. Que contenía la respiración porque tenía miedo que su respiración ensuciara los inodoros. Es tremendo. Que era lo único que le permitían era limpiar los baños y pelar papas. Y pelar papas. Y todo ese resentimiento sale de una manera, pero muy brutal. Muy brutal con él, claro. El personaje tuyo, que es de una clase media, también tiene una culpa social. Cuando decís vos en el texto, dice que obligaban a las personas de servicio a usar el agua de la bañadera usada. Nosotros tuvimos sirvienta y mantuvimos nosotros la palabra que a mí me resulta chocante, porque de servir al otro, pero era la que se entiende en ese contexto, era la que se usaba. Cuando yo tenía 15 años y a mí me parecía una mujer mayor, y después me di cuenta que solo tenía 20 y se bañaba en el agua que yo ya había usado. Y esta mujer lo que la desesperaba era no ensuciarse para no darle el agua sucia, para que la respetara. Para que la respetara. Sí. Es muy extraño ese personaje, el que haces vos, Graciela. Se muere el hijo, y las cosas que dice también son bastante terribles. Porque el hijo era la manera de retener al marido. Esa era una de las cosas que a mí más me violentaron siempre de ese personaje. Sí, de la sumisión tremenda. No, y de la idea de tener un hijo para tener atrapado al hombre que ama, ¿no? Sí. Bueno, la manipulación con los hijos es un clásico, ¿no? Sí. De madres y de hijos, y de padres. Es psicoanalista Urquijo, además, así que algo aportará a todo esto. Pero las madres pueden manipular mucho con los hijos. ¿Sí? Bueno, son muchos los temas que se juegan en esta obra, realmente. Muchos. Y es que esto es lo central que tiene Mara, hay un profundo conocimiento del alma humana, y en una situación de un triángulo amoroso como este, plantea como
todas las variantes y las vicisitudes del amor no correspondido, de las traiciones, de las venganzas, de la posibilidad y de la imposibilidad de amar, de la posibilidad de acercamiento y de la imposibilidad de que el otro se acerque. Se llama la mujer justa porque justamente el corolario de todo esto es que la persona justa para uno no existe. No existe. Claro, ahí está. Claro. Bueno, esa es la gran renuncia a la que tiene que el ser humano acceder, que es al no todo. Claro. No existe el todo. Existen partes que van completando un todo. Exacto, pero en el medio de toda esta búsqueda, cuánta pérdida, cuánto drama sucede, digo. Esta mujer que la abandonan, se va con esta chica, la chica lo traiciona. Y que se queda solo. Y además eso, la caída también de una clase social. De una clase social, claro. Está todo esto mostrado en la obra. Bueno, es un texto muy rico, como nos tiene acostumbrados Sándor Márai. Vamos a decir, antes de ir al corte, cuándo se puede ir a ver. En el Centro Cultural de la Cooperación. Que es frente al Teatro San Martín. Frente al Teatro San Martín. Corrientes 1543. 1543. Viernes y sábado 22:30 es en punto. Llegue puntual porque si no, no lo dejan entrar. Porque es como, ahí se empieza en punto. Muchas gracias por haber venido. Que sigan. Gracias. Yo sé que ya están ensayando una próxima obra, así que no sé cuántos meses. Con otro para agosto va a ir. Con una cosa de Mankel. Mankel, ¿se acuerda de Henning Mankel? Pero no es novela de Mankel, Mankel dramaturgo. Ajá. Bueno, ya volverán por acá. Sí. Con mucho gusto. Mirá las señas que me hacen, me tengo que ir al corte. Sí, ya sé, hace rato que están haciendo. Ya volvemos, señor. Te felicito por la permanencia de este lugar. Muchas gracias, casi como brujas estamos acá, pasan los años y acá seguimos. Ya volvemos, no se vaya.